Imagina esto, estás en un cuarto oscuro, sin ventanas, sin puertas, sin salida. El aire se vuelve pesado, el silencio te oprime, y por más que gritas, nadie responde. Lo peor de todo es que alguna vez tuviste una llave, pero la perdiste. La salida estuvo ahí, pero la ignoraste. Así es el destino de aquel que rechaza al Espíritu Santo. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque el corazón se ha endurecido tanto que ya no es capaz de arrepentirse. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 12, 31-32. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Estas palabras son una advertencia estremecedora. Nos enseñan que Dios es misericordioso, sí, pero también nos advierten que hay un límite. Un punto sin retorno. La pregunta es, ¿cómo saber si estamos en peligro de llegar ahí? Para entenderlo, pensemos en alguien que estuvo a punto de cruzar ese umbral, Saulo de Tarso. Saulo era un hombre convencido de que tenía la razón. Perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los aprobaba en sus muertes. Creía estar haciendo lo correcto, pero en realidad estaba resistiéndose a la verdad. Dios intentó hablarle muchas veces, pero Saulo no escuchaba. Su corazón estaba endurecido. Hasta que un día, en el camino a Damasco, una luz lo derribó y escuchó una voz que cambió su vida para siempre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús mismo lo estaba llamando. Le estaba dando una última oportunidad. Saulo pudo haber seguido rechazándolo. Pudo haber negado la realidad de lo que veía y escuchaba. Pero en ese momento, eligió rendirse. Eligió abrir su corazón. La historia de Saulo nos muestra algo importante, que el pecado contra el Espíritu Santo no es un error, no es un acto impulsivo, no es un pecado del que te arrepientes con lágrimas. Es una actitud continua, una resistencia persistente al llamado de Dios, hasta que tu corazón ya no puede responder. Imagina que Dios te habla a través de una voz suave, un susurro en tu alma. Al principio, no escuchas con claridad. Pero si lo ignoras una y otra vez, ese susurro se vuelve más débil. Hasta que un día, el silencio es absoluto. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón hoy? Si todavía sientes en tu interior que Dios te llama, que hay algo en ti que te dice que necesitas acercarte a Él, entonces todavía hay esperanza. Todavía hay gracia. No ignores esa voz. No esperes a que sea demasiado tarde. Si hoy decides escuchar el llamado de Dios, escribe en los comentarios, Jesús es mi guía. Decláralo con fe, porque este es tu momento para abrirle tu corazón. La historia de Saulo nos enseña que Dios es misericordioso y paciente. A pesar de su dureza, Dios lo buscó, lo confrontó y le dio una oportunidad de cambiar. Pero, ¿qué sucede cuando alguien rechaza esa oportunidad una y otra vez? Piensa en el faraón de Egipto en los tiempos de Moisés. Dios le envió señales, advertencias, milagros innegables. Le dio múltiples oportunidades para rendirse y reconocer su poder. Pero el faraón no solo se negó, sino que endureció su corazón más y más con cada plaga. Pero cuando el faraón vio que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová no había dicho. Éxodo 8:15. Aquí vemos una verdad importante, no fue Dios quien cerró la puerta al faraón, sino el mismo faraón quien eligió resistirse. Cada vez que ignoramos el llamado de Dios, cada vez que justificamos el pecado, cada vez que rechazamos la voz del Espíritu, nuestro corazón se endurece un poco más. Es como caminar en la nieve descalzo. Al principio, el frío es insoportable. Pero si te quedas allí el tiempo suficiente, poco a poco dejas de sentirlo. Hasta que llega el punto en que tu piel está tan insensible que ya no percibes el peligro. Así es el pecado. Mientras el Espíritu Santo nos habla,
sentimos convicción, sentimos que debemos arrepentirnos, sentimos el peso de nuestras acciones. Pero si ignoramos esa voz repetidamente, nos volvemos insensibles a ella. Y aquí es donde entra el pecado imperdonable. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona que lo comete ya no quiere arrepentirse. Judas Iscariote es el ejemplo más trágico de esto. Él caminó con Jesús. Dio sus milagros. Escuchó sus enseñanzas. Pero eligió endurecer su corazón. Al principio, tal vez tenía dudas, tal vez tenía pequeñas luchas internas. Pero en lugar de acudir a Jesús y abrir su corazón, permitió que su orgullo, su avaricia y su incredulidad lo llevaran a traicionar al Hijo de Dios. Y cuando finalmente vio las consecuencias de su pecado, en lugar de arrepentirse genuinamente, se hundió en la desesperación y tomó la decisión más trágica de su vida. La diferencia entre Pedro y Judas fue esta. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pecó gravemente. Pero cuando Jesús lo miró a los ojos, su corazón se quebrantó. Se arrepintió, lloró amargamente y encontró restauración. Judas traicionó a Jesús. También sintió remordimiento. Pero en lugar de buscar la misericordia de Dios, permitió que la desesperación lo destruyera. Aquí está la clave, que el arrepentimiento abre la puerta a la misericordia. Pero si alguien endurece su corazón al punto de no querer arrepentirse, ¿cómo podrá recibir el perdón? Es por eso que Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Porque es un pecado que cierra por completo la puerta al perdón. Ahora quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Cómo está tu corazón hoy? Tal vez has sentido que Dios te llama. Tal vez has sentido convicción, pero has postergado tu decisión. Tal vez el enemigo ha tratado de convencerte de que ya es demasiado tarde, que Dios ya no te quiere, que has caído demasiado lejos. Pero escúchame bien, si aún sientes en tu corazón el deseo de acercarte a Dios, entonces no es demasiado tarde. El solo hecho de que te hagas esta pregunta significa que el Espíritu Santo aún está obrando en ti. Hoy es el día de escuchar su voz. Hoy es el día de volver a Dios. No esperes más. No dejes que tu corazón se endurezca. Si decides responder al llamado de Dios en este momento, escribe en los comentarios, Dios tiene un propósito para mí. Decláralo con fe. Este es tu momento de rendirte a la gracia de Dios. El corazón humano es como la arcilla en las manos del alfarero. Cuando la arcilla está fresca, es maleable, moldeable. Dios puede darle forma, puede transformarla, puede hacer de ella algo nuevo. Pero si la arcilla se deja endurecer con el tiempo, si se seca y se vuelve rígida, se vuelve imposible de moldear. Así es el corazón de una persona que, una y otra vez, rechaza el llamado de Dios. No es que Dios no quiera perdonar. No es que su misericordia tenga un límite. Es que el corazón humano puede llegar a endurecerse tanto que ya no es capaz de arrepentirse. Y aquí está el verdadero peligro. No sucede de un momento a otro. Es un proceso. Primero, sientes convicción cuando haces algo malo. Sabes que no está bien. Pero en lugar de arrepentirte, justificas tu pecado. Después, la convicción se vuelve menos intensa. Sigues sintiendo que está mal, pero ya no te duele tanto. Luego, empiezas a llamarlo normal. Ya no lo ves como algo malo. Finalmente, lo defiendes. Incluso te molesta que alguien te hable de ello. Y cuando llegas a ese punto, que el Espíritu Santo deja de hablarte. No porque Dios haya cambiado. No porque su amor se haya agotado. Sino porque tú cerraste la puerta de tu corazón. Esto es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es rechazar la única voz que puede traerte salvación. Es ignorar tantas veces el llamado de Dios que un día ya no lo escuchas más. Y entonces, la puerta se cierra. La Biblia nos da un ejemplo aterrador de alguien que experimentó esto, Esaú. Esaú fue el primogénito de Isaac. Tenía una bendición sobre su vida. Pero un día,
vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él no valoró lo que Dios le había dado. Cuando finalmente se dio cuenta de su error, era demasiado tarde. Mira lo que dice Hebreos 12:17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no halló lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú lloró. Se lamentó. Pero no pudo encontrar arrepentimiento. No porque Dios no quisiera perdonarlo, sino porque su corazón ya no era capaz de volverse sinceramente a Dios. Esto nos deja una gran lección: no podemos jugar con la gracia de Dios. No podemos asumir que siempre habrá tiempo para arrepentirnos. No podemos pensar que podemos rechazar a Dios hoy y volver a Él cuando nos convenga. Porque cada vez que rechazamos su voz, nuestro corazón se endurece un poco más. Y no sabemos en qué momento cruzaremos la línea de no retorno. Si hoy sientes en tu corazón el llamado de Dios, no lo ignores. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento de decirle a Dios: Señor, abro mi corazón a ti. No quiero endurecerme. No quiero alejarme de tu gracia. Si este mensaje está tocando tu vida, quiero que lo declares en los comentarios. Jesús transforma vidas. Porque Él quiere transformar la tuya. Dios siempre llama antes de cerrar una puerta. Desde el principio de los tiempos, su amor se ha manifestado en advertencias, en oportunidades, en llamados a la reflexión. Él nunca deja caer su juicio sin antes haber dado incontables oportunidades para el arrepentimiento. Piensa en los tiempos de Noé. La gente tenía advertencias. Noé construyó el arca durante años. Cada golpe del martillo, cada pieza de madera clavada, era un mensaje silencioso de Dios. Todavía hay tiempo. Pero la gente se burló. Lo llamaron loco. Dios no cerró la puerta del arca el primer día. No lo hizo la primera semana, ni el primer año. Esperó. Pero cuando el tiempo se cumplió, Dios mismo cerró la puerta. Y entonces, la lluvia comenzó a caer. Cuando la gente quiso entrar, ya era demasiado tarde. Así es el juicio de Dios. No es apresurado. No es impulsivo. Es un juicio basado en años, en décadas, en siglos de paciencia divina. Pero cuando el tiempo se cumple, no hay vuelta atrás. ¿Cuántas veces ha tocado Dios la puerta de tu corazón? Tal vez creciste en la fe, pero con el tiempo te alejaste. Tal vez sabes en el fondo que Dios te ha estado llamando, pero has encontrado excusas para ignorarlo. Tal vez has dicho: mañana lo haré. Más adelante me entrego. Pero, ¿qué pasará si mañana nunca llega? ¿Qué pasará si el corazón se endurece tanto que ya no puedes escuchar su voz? Mira lo que dice la Escritura en Hebreos 3:15. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La dureza del corazón no sucede de la noche a la mañana. Es como una vela encendida que, poco a poco, se va apagando. Al principio, la flama arde con fuerza. Después, empieza a tambalearse. Y si no haces algo a tiempo, un día simplemente se apaga. Así es el Espíritu Santo cuando nos habla. Si lo ignoramos demasiadas veces, si resistimos su llamado una y otra vez, llegará un día en que ya no sentiremos nada. Dios sigue hablando. Pero nuestros oídos espirituales se han cerrado. Y cuando eso sucede, ya no hay camino de regreso. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un error momentáneo. No es un pecado impulsivo. Es la decisión consciente y continua de rechazar la voz de Dios hasta que el corazón ya no puede responder. Piénsalo bien. Dios te ha estado llamando. Cada vez que ves su obra en tu vida, es su manera de decirte: todavía hay oportunidad. Cada vez que sientes en tu corazón que debes acercarte a Él, es su Espíritu diciéndote: no esperes más. Pero un día, esa voz puede desaparecer. ¿Qué harás entonces? Hoy tienes una oportunidad. Hoy puedes decidir abrir tu corazón. No te arriesgues a llegar a un punto donde ya no puedas volver.
Si en este momento sientes que Dios te está hablando, quiero que escribas en los comentarios: estoy listo para caminar con Dios. Este es tu momento. Este es tu llamado. Dios ha sido paciente con la humanidad desde el principio. A lo largo de la historia, hemos visto cómo su misericordia se extiende una y otra vez, cómo da oportunidades para que las personas se vuelvan a Él, cómo llama a los corazones endurecidos y les ofrece la posibilidad de ser transformados. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrá el hombre seguir rechazando su voz antes de que su oportunidad se acabe? La dureza del corazón no es algo que ocurre de un día para otro. Es un proceso, un camino que se recorre poco a poco hasta que, sin darnos cuenta, hemos llegado a un punto de no retorno. Al principio, cuando escuchamos la verdad de Dios, sentimos una convicción profunda. Sabemos que lo que hacemos está mal, sentimos el peso del pecado, la urgencia de cambiar, la necesidad de buscar el perdón. Pero si ignoramos esa voz, si la silenciamos con excusas, si preferimos continuar en nuestra propia voluntad, poco a poco esa convicción se debilita. Al principio, luchamos con nuestra conciencia. Pero después, empezamos a justificar nuestras acciones. Decimos que no es tan grave, que Dios entiende, que aún hay tiempo para arrepentirse más adelante. La convicción se convierte en indiferencia. Y cuando la indiferencia se instala en el corazón, que el Espíritu Santo empieza a retirarse, no porque Dios quiera abandonarnos, sino porque nosotros hemos decidido no escucharlo más. Es como alguien que camina en la oscuridad y ve a lo lejos una luz. Al principio, esa luz es clara, visible, fuerte. Pero si sigue alejándose, si sigue caminando en dirección opuesta, la luz se hace cada vez más tenue, más pequeña, hasta que finalmente desaparece. No porque la luz haya dejado de existir, sino porque la persona se alejó tanto que ya no puede verla. Así sucede con aquellos que resisten al Espíritu Santo. No es que Dios haya dejado de hablarles, sino que ellos han decidido caminar en dirección opuesta por tanto tiempo, que su corazón ya no puede percibir su voz. Jesús advirtió sobre este peligro en varias ocasiones. No solo en Mateo 12, 31-32, donde habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino también en muchas parábolas y enseñanzas donde dejó claro que la oportunidad de salvación tiene un límite. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas fueron insensatas y no prepararon suficiente aceite para sus lámparas. Cuando llegó el esposo, intentaron encenderlas, pero ya era demasiado tarde. Salieron corriendo a comprar más aceite, pero cuando regresaron, la puerta ya estaba cerrada. Golpearon y clamaron: «Señor, ábrenos», pero la respuesta fue devastadora: «No os conozco». Mateo 25:12. ¿Por qué no las conocía? Porque habían perdido la oportunidad que se les había dado. No habían estado listas. No habían valorado el llamado. No habían tomado en serio la advertencia. Y cuando finalmente entendieron su error, la puerta se había cerrado. ¿Cuántas personas están viviendo de la misma manera hoy? Saben que Dios los llama, han sentido su presencia, han escuchado su voz, pero siguen postergando su decisión. Siguen diciéndose a sí mismos que hay tiempo, que más adelante lo harán, que primero quieren disfrutar la vida a su manera. Pero no se dan cuenta de que cada día que pasa, su corazón se endurece un poco más. Y llegará un momento en que será demasiado tarde. Nadie sabe cuántas oportunidades más tendrá. Nadie sabe cuándo será la última vez que Dios le hablará al corazón. Nadie sabe cuándo la puerta se cerrará para siempre. Es por eso que la Escritura dice en 2 Corintios 6:2, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». No mañana. No la próxima semana. No cuando sea más conveniente. Ahora. Porque el mañana no está garantizado. Porque el corazón no puede permitirse seguir endureciéndose. Porque la voz de Dios no puede ser ignorada sin consecuencias eternas. Si sientes en este momento que Dios te está llamando, no lo ignores. No permitas que la indiferencia se apodere de tu alma. No sigas alejándote de la luz. Todavía tienes tiempo.
Todavía puedes responder a su llamado. Todavía puedes volverte a Él. Pero no sabes por cuánto tiempo más. Quiero que tomes una decisión ahora. No dejes que esta sea solo una enseñanza más que escuchas y olvidas. No permitas que el enemigo te robe la oportunidad de ser restaurado. Escribe en los comentarios con fe: Cristo es mi Salvador. Hazlo con convicción. Este es tu momento. Este es tu llamado. Hay un momento en la vida de cada persona en el que Dios se acerca de una manera inconfundible. Un momento en el que su voz resuena en lo más profundo del corazón. No es el ruido de la mente. No es una emoción pasajera. Es algo más grande, más fuerte, más real. Es el Espíritu Santo tocando, llamando, esperando una respuesta. Y ese momento, ese llamado, está ocurriendo ahora mismo. No es casualidad que estés aquí, que hayas escuchado este mensaje hasta el final. Dios ha estado hablándote desde hace tiempo. Ha enviado señales, ha puesto pensamientos en tu corazón, ha usado situaciones en tu vida para recordarte que su amor sigue presente. Pero hoy, este es un llamado definitivo. Hoy es el día en que Dios te dice: no esperes más. No sigas endureciendo tu corazón. No corras el riesgo de alejarte demasiado. El Espíritu Santo es el mayor regalo que Dios ha dado a la humanidad. Es la presencia misma de Dios con nosotros, guiándonos, transformándonos, dándonos vida. Pero cuando un corazón se endurece hasta el punto de rechazarlo por completo, ya no hay regreso. No porque Dios no pueda perdonar, sino porque la persona ya no es capaz de recibir su perdón. No porque Dios no quiera salvar, sino porque el corazón ha cerrado la puerta y ha decidido no volver a abrirla jamás. Esa es la tragedia más grande, no la ira de Dios, sino el corazón humano que ha llegado a un punto donde ya no puede responder a su amor. No llegues a ese punto. No ignores este llamado. No pienses que tendrás otra oportunidad más adelante. Hay un momento en que las oportunidades se acaban, en que la puerta se cierra, en que la luz desaparece. Y no querrás estar en el lado equivocado cuando eso suceda. Hoy puedes decidir. Hoy puedes responder. Hoy puedes entregarle tu vida a Cristo. Él te está esperando con los brazos abiertos. No importa qué hayas hecho en el pasado. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuántas oportunidades hayas desperdiciado. Si todavía puedes sentir su voz en tu corazón, aún hay esperanza. Toma esta decisión ahora. No es solo repetir una frase, no es solo un acto simbólico. Es un paso real de fe. Es abrir tu corazón y decirle a Dios: aquí estoy. Me rindo a ti. Perdóname, transfórmame, lléname con tu Espíritu Santo. Y si realmente lo crees, si realmente deseas vivir en su presencia, quiero que declares con fe: Jesús transforma vidas. Escríbelo. Dilo en voz alta. Compártelo con otros. Porque este no es el final de un mensaje. Este es el comienzo de tu nueva vida en Cristo.